Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy vamos a dar un paseo hasta un arbusto maravilloso que tiene una cantidad de propiedades increíbles. Es el espino blanco. Vamos de paseo con los perritos y ahora enseguida llegaremos donde está él. Bueno, ya hemos llegado a nuestro árbol. Este es el espino blanco. Es un árbol de hoja caduca. Su nombre científico es Crataegus monogyna. También es conocido como majuelo, como arto, como espino albar o espino blanco, claro. Podemos encontrar hasta árboles de 6 y 7 metros de altura. Este es bajito, tiene unos 3 o 4 y es tipo arbusto. También lo podéis usar como setos, porque debido a sus espinas, pues es un estupendo protector para las parcelas. Pero lo lógico es encontrarlos en caminos y en bosques con una altura bastante grande, como os he dicho, hasta de 7 metros. Es un árbol milenario. Es apasionante verlo en primavera florido, lleno de flores blancas. Sus flores son de 5 pétalos. Tiene un aroma muy suave que anuncia el final de los fríos y el inicio de la primavera. Sus ramas están llenas de espinas. Ahora después a ver si os acerco unas espinas para que las veáis un poquito mejor. Y como os decía, el nombre es debido a sus flores y a sus espinas. Pertenece a la familia de las rosáceas, como no podía ser de otra manera, ¿verdad? Con tantas espinas. Como veis, también, no sé si lo veis bien por aquí, tiene unos pequeñitos frutos rojos, que después hablaremos un poco más de ellos. Tienen un sabor dulce, a ver, no es un sabor muy intenso, pero bueno, es un sabor suave y rico. En la antigüedad se comía mucho como fruto normal y también hacían compotas. Después hablaremos un poco más de los frutos. Si decidís recolectar la planta, el árbol, es mejor hacerlo cuando la flor está a punto de abrir. Podéis usar tanto las flores como las hojas. Tened en cuenta que la flor solo dura abierta un par de días y enseguida se pasa. Como me ha ocurrido a mí en este vídeo, que ha hecho unos días de mucho calor y cuando me he dado cuenta, pues las flores ya se habían marchitado. Por eso recolectarla cuando todavía está en capullo y por supuesto también las hojas. Prácticamente tienen las mismas propiedades, tanto las hojas como la flor. Os cuento ahora algunas curiosidades históricas que me gustan mucho sobre este árbol y quiero compartirlas con vosotros. En la antigüedad, debido a la longevidad de este árbol, el espino blanco se usaba para delimitar terrenos. Otra curiosidad es que en Reino Unido existe un espino blanco con unos 700 años de antigüedad, además certificado. Su madera es considerada la de las más duras y resistentes que existen. En la antigüedad se usaba para fabricar utensilios de trabajo y domésticos, como por ejemplo el uso de hilar, que se hacía de la madera de espino blanco. Por eso en muchos cuentos infantiles la princesa se pinchaba con el uso que usaba diariamente para hilar y al pincharse se dormía hasta que aparecía su príncipe azul, como fue el caso de la Bella Durmiente. Ahora después veremos sus propiedades para dormir y para la ansiedad. Con la raíz de este árbol también se hacían antiguamente cepillos. Dice la leyenda que la corona de Jesucristo estaba hecha de espino blanco. Los antiguos usaban las ramas de espino blanco para ponerlas en las puertas y protegerse de brujerías. Y como amuleto de buena suerte lo ponían por encima de las camas para protegerse de enfermedades malas. También los colgaban en las entradas de casa porque decían que era un símbolo de buena suerte. Los griegos dejaban que sus cabras comieran en el monte espino blanco, los frutos, las ramas, para que dieran mucha leche y fueran unas cabras muy fuertes. Tenían fama de ser los griegos cabreros con animales muy fuertes. Los pescadores, por ejemplo, lo ponían en lo alto del mástil
una rama de espino blanco para asegurarse una buena pesca. Bueno, y os cuento ahora un poquito sobre sus propiedades medicinales, pero como siempre que hablamos de salud, no dejéis de consultar al médico, al farmacéutico. No toméis nunca ninguna planta que no conozcáis bien, o por lo menos hablar con personas que las conozcan o que las hayan tomado y que estén seguros de la planta que es, y no toméis nada equivocado ni nada con duda, ¿vale? Si os vais fijando en las imágenes, seguro que veréis las espinas que tienen las ramas, que os decía antes, que pinchan muchísimo. Son muy duras. Y las flores, como veis, ya se están marchitando porque ha hecho unos días de mucho calor. Y cuando las vayamos a recolectar, pues vais a ver que todavía se han marchitado mucho más y han pasado muy pocas horas. La hoja, como veis, es ondulada y además dentada. Tiene un verde muy brillante. Este árbol ha sido considerado un protector del corazón. Se han realizado estudios que certifican que tomar espino blanco ayuda a fortalecer las arterias, fortalece el corazón, regula el ritmo cardíaco, baja la tensión arterial, es muy bueno para regular el flujo sanguíneo. Pero todo siempre no os olvidéis de consultar a vuestro médico, ¿vale? Estamos recolectando hojas y flores, como os he dicho antes, para después secarlas. Podéis buscar estudios en internet sobre el espino blanco y os saldrán muchísimos estudios certificados por universidades que demuestran lo maravillosa que es esta planta. Mirad las espinas que os decía antes, que pinchan una barbaridad. El espino blanco contiene cantidad de derivados de flavonoides, azúcares, alcoholes de azúcares, también contiene aceites esenciales. Todos estos componentes que se le atribuyen al espino blanco lo hacen que sea un cardioprotector. Como ya os he comentado antes, también es antioxidante, es antiagregante plaquetario, es gastroprotector, estupendo para proteger el estómago y para hacer muy bien las digestiones. Es ansiolítico y tiene un efecto sedante. Ya han pasado unos días y estamos deshaciendo las hojas que ya están secas para guardarlas en un bote. Bueno, os sigo contando que también ayuda a las arritmias nerviosas, es sedante y este estado de relajación lo logra reduciendo el estado de excitación del corazón. Puede usarse no solamente en arritmias nerviosas, sino también en estado de insomnio por estrés o por ansiedad. Se puede tomar solo o mezclado con pasiflora y valeriana. Es una infusión buenísima para descansar y para dormir. Todo esto es muy bueno para las personas que padecen ansiedad. Una vez seco, bien seco, lo podéis guardar en un bote, como veis, y después usarlo para hacer las tisanas. Es también antiinflamatorio, es vasodilatador y es también antidiarreico, antitrombótico y antibacteriano. Es una maravilla de planta que nos da la naturaleza. Bueno, los frutos, esta parte de la imagen la hemos grabado mucho después de pasar ya la primavera. Bueno, estamos casi a finales del verano y podéis recolectar los frutos. Si tiene un solo hueso es la variedad monogina que hemos estado hablando, y si tiene dos huesos es una variedad que se da mucho en Navarra, que se llama la viegata, también conocido como espino navarro o majuelo de dos huesos. Antiguamente, como os decía, lo usaban como una fruta pues cotidiana, normal, una baya del bosque. También se hacían mermeladas. Incluso en otro vídeo vamos a intentar hacer un licor con este fruto. Tiene muchísimas propiedades, igual que la flor y la hoja, y sobre todo el fruto tiene mucha vitamina C. Es un poco, a ver, no es muy saboroso como os decía al principio, pero está rico. Son como unas manzanitas pequeñitas. Tiene muy poca carne,
Como veréis ahora más adelante voy a abrir uno para que veáis el hueso y la carne. Hay que coger bastante para hacer mermeladas, pero bueno, para hacer licor con unos 300 gramos os llega para 1 litro de vino moscatel, por ejemplo, o para meterlo en 1 litro de aguardiente. Bueno, como veis aquí el hueso es muy grande y la cantidad de carne que tiene el fruto es muy pequeña. Está todavía verde. Los hemos cogido un poco verdes porque maduran enseguida para después hacer el licor que os he comentado. Si tuviera 2 huesos, pues ya sabéis que es la variedad que se da en Navarra, el majuelo navarro o majuelo de 2 huesos. Y ahora vamos a hacer la tisana para que veáis que se hace como una infusión normal. Ponemos a hervir 1 litro de agua y en 1 litro de agua vamos a echar 4 cucharadas pequeñas de espino blanco. Tomar espino blanco con regularidad puede ayudar a cualquier persona, no solamente a los que tengan patologías cardíacas. Esta planta ayuda a disminuir mucho la apatía, la fatiga, el agotamiento, que nos entre un agotamiento que no sabemos que tenemos, pues tomamos un espino blanco y nos viene muy bien. Mejora la condición física en el ejercicio también. En el herbolario también podéis comprarlo para estar seguro de lo que estáis tomando, y también lo podréis encontrar en tinturas de espino blanco, de las que se toman 10 gotas 4 veces al día, y los efectos secundarios del espino blanco son mínimos, es más, no están ni casi demostrados, aunque no está recomendado que lo tomen mujeres embarazadas ni durante la lactancia de los bebés. Ya hemos tenido la tisana hirviendo, hemos echado las 4 cucharadas, se deja como 1 minuto por ahí que esté en el agua hirviendo, se tapa, se deja reposar y ya tenemos la tisana lista para tomarla. Probarlo, de verdad que es un estupendo ayudante para nuestro corazón, para la fortaleza de nuestro corazón. Y sobre todo, pues nada, siempre lo que os digo, y no olvidéis de preguntar al médico, al farmacéutico, y si lo compráis en el herbolario, pues igual informaros bien de la cantidad que podéis tomar según la patología para la que lo queráis usar. Espero que os haya gustado el vídeo, un abrazo muy grande y hasta el próximo.